Todos hemos pensado alguna vez en lo que ocurre después de morir. ¿Vamos a un lugar en el cielo y nos reciben familiares y amigos? ¿Nos reencarnamos en una hermosa mariposa? ¿No hay nada en absoluto? En este momento, nadie puede decir con certeza qué ocurre con la conciencia o el espíritu después de morir. Sin embargo, médicos como Samparnia, de la NY Ulangoun y al. han descubierto pruebas de que, tras la muerte del cuerpo, la conciencia puede continuar. ¿Es esto una prueba de que hay vida después de la muerte? ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de la conciencia después de que el cuerpo se apague? Averiguémoslo. Una persona se considera clínicamente muerta cuando su corazón deja de latir. Es lo que se denomina muerte por criterios cardiopulmonares. La muerte se produce así porque el corazón deja de bombear sangre rica en oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo, lo que provoca que todos los órganos y tejidos se apaguen. Los avances en prácticas médicas como la reanimación cardiopulmonar y los desfibriladores han hecho que la muerte sea reversible en cierto sentido. En la actualidad se cree que, una vez que el corazón se detiene, quedan entre 5 y 10 minutos antes de que las células cerebrales mueran y el daño cerebral sea irreversible. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la actividad cerebral de 5 a 10 minutos después de que el corazón deje de latir es incorrecta. En su lugar, una persona puede tener horas, o incluso días, de actividad cerebral después de que su corazón se detenga. Si esto es cierto, ¿qué ocurre en el cerebro cuando se declara clínicamente la muerte? ¿Qué hace su conciencia? Esta paradoja es la que intentan resolver los investigadores médicos. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde se encuentra dentro del cuerpo? Tu conciencia te hace ser tú. Es innegable que es un producto del cerebro, pero no estamos del todo seguros de dónde se manifiesta y se mantiene tu conciencia dentro del sistema nervioso. ¿Está en el tejido muscular? ¿En la sinapsis? ¿O es la energía que fluye entre los nervios la que nos da la conciencia? Gracias a innumerables estudios de investigación, sabemos que cuando tenemos un pensamiento, partes de nuestro cerebro envían señales químicas y eléctricas a través de las células nerviosas. Dado que los pensamientos y la conciencia están estrechamente relacionados, es posible que nuestra esencia esté contenida en las células y las sustancias químicas del cerebro. Esto significa que tu sentido del yo, y lo que te hace ser tú, podrían ser solo haces de proteínas y compuestos orgánicos. Quizás se pregunte, cuando el cerebro se apaga y las células empiezan a morir, ¿se va con él nuestra conciencia? Esa es la pregunta que el Dr. Samperine y otros están intentando averiguar. ¿Puede una célula cerebral albergar tu conciencia o necesitas millones de células cerebrales para crear lo que eres? Perine afirma que no hay razón para creer que sean necesarias millones de células para que exista tu conciencia. Es difícil de cuantificar, pero tu conciencia puede estar contenida en cada una de tus billones de células. Piensa que cada vez que pierdes una célula cerebral puedes estar perdiendo una parte de ti mismo. Espeluznante, ¿verdad? Si te duele el cerebro de pensar en lo que te da consciencia, quédate conmigo un rato más. Independientemente de qué parte del cerebro te dé las emociones, la personalidad y tu esencia, nada de eso importa cuando todas tus células mueren. Entonces, ¿qué te ocurre cuando el corazón deja de latir y tu conciencia se va? ¿Hay vida después de la muerte? Los estudios han demostrado que, tras la muerte clínica, la conciencia permanece en el cuerpo o a su alrededor durante un tiempo. Dado que la muerte no es un interruptor que se apaga, sino más bien un deslizador, uno no está vivo un segundo y muerto al siguiente. Cuando el corazón se detiene, todo lo demás del cuerpo sigue funcionando, con el tiempo, empieza a morir lentamente. Esto significa que, durante un tiempo considerable después de la muerte, esta puede ser totalmente reversible. Técnicamente, hoy en día hay un montón de gente caminando por el más allá. Las personas que han sufrido un infarto o una parada cardíaca han visto cómo su corazón se paraba. Estaban muertos. Los médicos les han devuelto la vida. Por lo tanto, están viviendo después de la muerte o después de la vida. Pero centrémonos en lo que ocurre cuando el corazón se para siempre, cuando ya no hay forma de revivir. ¿Qué ocurre entonces con tu conciencia? Si estás muerto, no deberías recordar cuándo se paró tu corazón y cuándo se volvió a poner en marcha.
Pero no es así. Hay muchos informes científicos que demuestran que las personas tienen recuerdos y experiencias lúcidas incluso cuando su corazón no late. Son frecuentes los casos de pacientes que ven luces brillantes mientras están clínicamente muertos. Aunque el cerebro no reciba oxígeno, parece que se siguen formando experiencias y recuerdos. El proceso de hacer observaciones y luego ser capaz de recordarlas forma parte de lo que nos hace ser nosotros mismos. ¿Por qué tantas personas muertas ven una luz brillante? Quizás sea una experiencia que permite vislumbrar la vida después de la muerte. Las personas que pueden recordar experiencias después de que su corazón deje de latir están recordando acontecimientos de la otra vida. Es muy posible que la luz que la gente ve después de morir sea el primer paso hacia el más allá. Otras personas han oído conversaciones completas después de haber sido declaradas muertas. Cuando su corazón se reinicia y recuperan la capacidad de hablar, estas personas cuentan lo que los médicos y las enfermeras hablaban mientras intentaban devolverles la vida. Si el cerebro y la conciencia se detuvieran en el momento de la muerte, esto no sería posible. Tal vez esto ocurra porque la mente está recopilando información para preparar tu conciencia para la otra vida. Hay pruebas que sugieren que una ráfaga de energía fluye a través del cerebro después de que alguien muera. Esto puede ser la transición de tu conciencia a la otra vida. El cerebro puede estar llevando a cabo un proceso aún desconocido que permite a la conciencia prepararse para lo que venga después. Tras este estallido de energía, las células cerebrales tardan días en alcanzar un punto en el que dejan de realizar funciones básicas. Para que quede claro, esto no significa que la persona no esté muerta, lo está, pero su conciencia puede estar haciendo la transición a la otra vida. Otra característica común entre las personas que han tenido experiencias posteriores a la muerte es que a menudo ven una figura que les guía. La figura varía según las personas y los relatos, pero parece que hay alguien o algo que te guía después de la muerte. ¿Es esta figura solo una forma que tiene la mente de sobrellevar la muerte o hay algo más? Se ha sugerido que estas figuras podrían ser alucinaciones. Es interesante señalar que las alucinaciones son individualistas, por lo que resulta extraño que varias personas tengan apariciones similares que les llevan al más allá. La única razón por la que conocemos la existencia de estas misteriosas figuras es porque nos lo han contado personas que han sido devueltas a la vida mediante reanimación cardiopulmonar o descargas en el corazón. Tal vez la figura guía sea una manifestación de los profesionales médicos que devuelven la vida a estas personas. O tal vez sean algo en el más allá que nos ayuda en la transición de estar vivos a estar muertos. Algunas de las experiencias más interesantes e inexplicables de la vida después de la muerte son relatos de personas que afirman haber abandonado su cuerpo y haber visto cómo les operaban desde arriba. Sería fácil atribuir estas historias a alucinaciones o a que son inventadas. El problema es que los pacientes pueden relatar detalles vívidos de su experiencia extracorpórea. En más de una ocasión, pacientes que han muerto pueden recordar acontecimientos que ocurrieron después de que su corazón se detuviera. Pueden explicar lo que hacían los médicos y los objetos que había en la habitación. Cuando se preguntó a los profesionales médicos si los recuerdos de los pacientes eran precisos, confirmaron que sí. ¿Cómo pudo alguien clínicamente muerto ver y observar tantos detalles? No lo sabemos. Quizá tenga algo que ver con el material del que está hecha nuestra conciencia. Quizá después de morir nuestra conciencia abandona nuestro cuerpo en una forma de energía aún por descubrir. Esto parece increíble, pero sirve como hipótesis preliminar sobre cómo la gente podría tener experiencias fuera del cuerpo. Por el momento, no hay una buena explicación de cómo la gente puede hacer observaciones precisas desde fuera de su cuerpo, especialmente cuando se les considera clínicamente muertos. Cabe preguntarse si estas experiencias solo ocurren en determinadas partes del mundo o en determinados grupos de edad. Parece que no. Las experiencias posteriores a la muerte tienden a ser bastante universales en todos los grupos de edad y lugares. Los datos recogidos de todos los contenidos y de todos los grupos de edad presentan similitudes cuando se comparan las experiencias posteriores a la muerte. Cuando el Dr. Perine entrevistó a un niño de 3 años que sobrevivió a una parada cardíaca por un ataque epiléptico, dijo: "Cuando morí vi una lámpara brillante". Esto coincide con las historias de adultos que ven una luz brillante cuando se enfrentan a la muerte. El niño también contó que la abuela vino a mi encuentro y me dijo que me iba a poner bien.
Esto recuerda a la figura que guía a muchas personas durante su experiencia después de la muerte. Otros niños han descrito su experiencia tras la muerte como la visión de un ser de luz. Tal vez se trate de una unión entre la luz brillante y la figura guía. No hay relatos de ellos describiendo la luz como Dios, Jesús o Santa Claus, porque como niños, estos conceptos no están asociados con la muerte. Sin embargo, los niños más pequeños relatan experiencias posteriores a la vida similares a las de los niños mayores y los adultos. Es importante señalar que estas experiencias no son lo mismo que la parálisis del sueño o el síndrome de encierro, en el que las personas están conscientes y despiertas, pero no pueden hablar ni moverse. Los investigadores han descartado esta posibilidad debido a que el corazón del paciente ha dejado de latir por completo. Durante la parálisis, el corazón se ralentiza hasta un estado meditativo, pero nunca se detiene. Los relatos de los pacientes que se han visto a sí mismos en la mesa de operaciones afirman sistemáticamente que no sentían dolor y que a menudo estaban confusos porque todo el mundo se preocupaba por ellos. Es casi como si al morir tu mente y tu conciencia se relajaran, y todo el dolor que siente tu cuerpo quedara aislado de tu mente. Quizá esto demuestre que la conciencia no forma parte del cuerpo, sino que está contenida en él a la espera de ser liberada. Sucesos tan extraños como este son los que llevan al Dr. Sam Parnia a plantear la hipótesis de que la psique o el yo no se originan en el cerebro, sino que podrían ser una entidad independiente aún por descubrir. Parnia cree que la conciencia podría ser algo similar en naturaleza a la radiación electromagnética, como las ondas de radio y la luz visible. No hay pruebas definitivas de lo que constituye la conciencia o la psique. Pero si fuera algo similar a las ondas de energía, eso ayudaría a explicar las observaciones que se producen desde fuera del cuerpo, porque la energía no está confinada a una forma corpórea. Por otra parte, si ese es el caso, ¿por qué no podemos disparar a nuestro yo consciente fuera de nuestro cerebro en cualquier momento que queramos? No todas las experiencias posteriores son iguales ni agradables. Durante un estudio, un hombre contó que cuando su corazón dejó de latir y los médicos intentaban devolverle a la vida, experimentó la figura que le guiaba. Pero en este caso se trataba de una mujer desconocida. Flotaba y le hacía señas para que se uniera a ella desde el techo, en una esquina de la habitación. Algo espeluznante si lo piensas. El hombre recuerda que pensó, no puedo subir ahí. Cuando terminó de pensar eso, de repente estaba, ahí arriba, mirándose a sí mismo. Vio cómo le tomaban la tensión y le ponían un tubo de respiración en la boca. La enfermera le estaba practicando la reanimación cardiopulmonar. Pudo describir con precisión las personas, los sonidos y los acontecimientos que condujeron a su reanimación. Otras personas han relatado haber sido succionadas por un profundo vacío negro. Casi como una estrella siendo succionada por un agujero negro y desgarrada. Claramente no es la experiencia más tranquilizadora después de la vida. Pero podría ser peor. Hay otros que han visto criaturas grotescas que gimen y gimen de dolor. Hacen señas a la persona para que se acerque. Por suerte, esas personas volvieron a la vida antes de verse obligadas a seguir a las criaturas. Pero cabe preguntarse, ¿qué les ocurre a las personas que experimentan estas visiones y no son sacadas de ellas por médicos que les reinician el corazón? El Dr. Parnia no es un hombre religioso e insiste en que sus experimentos no pretenden demostrar que existe una vida sobrenatural después de la muerte. En lugar de eso, pretende entender qué le ocurre a la conciencia después de que el cuerpo muera para evitar trastornos de la conciencia. Esto incluye a los pacientes que quedan en un estado vegetativo permanente después de que su cerebro carezca de oxígeno durante demasiado tiempo. Parnia quiere evitar casos como este, al mismo tiempo, comprobar la veracidad de las experiencias posteriores a la muerte mediante un enfoque científico. Las investigaciones demuestran que las personas que tienen estas experiencias después de la muerte suelen transformarse por la propia experiencia. Cambian su estilo de vida para ayudar a los demás y se vuelven menos egocéntricos. Perine dice que los pacientes que han muerto y han vuelto a la vida, ven el mundo de otra manera. Las personas que tienen una experiencia después de la vida tienden a tener un cambio de perspectiva que se centra en su humanidad. Parnia también informa de que tras una experiencia de vida después de la muerte las personas se vuelven más empáticas y reflexivas sobre las cosas que han hecho, especialmente si sus acciones han dañado a otros.
A menudo describen la experiencia desde la perspectiva de la otra persona, lo que les causa angustia emocional a ellos mismos. ¿Se trata de nuestra conciencia tendiendo la mano a otra conciencia? ¿Las personas que han experimentado la muerte literalmente tienen una visión del mundo más conectada? Creas o no en la vida después de la muerte, los científicos están encontrando cada vez más pruebas de que la conciencia permanece incluso después de que el cuerpo muera. Las experiencias que las personas han tenido mientras estaban clínicamente muertas son difíciles de explicar en este momento. Parece que la frecuencia con la que se comparten experiencias de vida después de la muerte en todo el mundo y en todos los grupos de edad indica que algo te ocurre después de estar clínicamente muerto. No sabemos lo que nos espera después de esta vida, pero sí sabemos que la muerte del cuerpo no es el final de nuestra conciencia, ni mucho menos.